Actualízate para ir al ritmo del mundo de hoy. Cultura Mundis ofrece cursos, foros y talleres diseñados especialmente para ti, con un enfoque único en la experiencia, el aprendizaje y la igualdad. En Cultura Mundis creemos que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Nuestra comunidad está transformando vidas y desafiando límites. Únete a nuestra comunidad y sé parte del cambio. Visítanos en www.culturamundis.com, porque aprender es vivir. Néstor, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Johnny, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Cultura Mundi. Gracias a ti, gracias a Ana María, a Edgar por esta gentil invitación, por supuesto a la editorial Diosa Blanca. Sí, bueno, aquí estás en Ex- Poetizando. Estamos de verdad muy contentos de que estés con nosotros. Me imagino que todos los que están acá conocen, por supuesto, a nuestro querido invitado de hoy, pero vamos a leer un poco su currículum. Néstor Mendoza nació en el año 85 en Mariara, poeta, ensayista, editor venezolano, licenciado en Educación por la Universidad de Carabobo, mención Lengua y Literatura, con estudios superiores en Literatura Latinoamericana por el Instituto Pedagógico de Maracay. Ha publicado los libros de poesía Ombligo para esta noche, Andamios, por el cual fue merecedor del cuarto Premio Nacional Universitario de Literatura en 2011, Pasajero, Ojiva, Dípticos. Algunos de sus poemas han sido traducidos al italiano, inglés, francés, en particular Ojiva, que cuenta con una edición alemana, y poemas suyos han aparecido en distintos medios en Latinoamérica, en el mundo. La antología Nubes lo recopila de poesía hispanoamericana en pretextos. Tienes algo admirable que quisiera mencionarlo, pero primero tengo que hacerte la pregunta de rigor, y es el alfabeto de humo, tus ensayos sobre poesía venezolana. Pero antes de meternos en eso, Néstor, te quería preguntar, nuestra pregunta de rigor, ¿qué es la poesía para Néstor Mendoza? eh, una pregunta compleja y creo que a medida que vamos sumando años de vida, esa percepción va cambiando. Una idea Eh, era mi percepción a los 20, otra a los 30 y otra distinta ahora que estoy muy cerca de los 40. Inicialmente pensaba que la poesía solo era comunicación, luego pensé quizá como un lingüista empírico que la poesía era un tipo de discurso y de unos pocos años para acá he repensado un poco sobre mi definición de poesía y quizá pueda ser una forma de conocimiento. Yo creo que es posible a través del poema acceder a un tipo de conocimiento, ¿no? Quizá un conocimiento más vinculado a lo sensible, a lo estético, pero que tanto lo estético como lo sensible o lo perceptivo te llevan a un conocer, ¿no? Creo que a través del poema conocemos algo. Y a veces ese conocer no es tan fácil de ver, ¿no? Porque ese conocer está dado a través de la imagen, ¿no? De una imagen o de imágenes. Pero en estos tiempos en que a poco
menos de un mes de mis 40 años, de cumplir 40. Yo creo que la poesía se va acercando un poco más a un conocer, a una manera de conocer y a un tipo de conocimiento, creo yo. Néstor, una pregunta que te quiero hacer que es bastante profunda e importante y creo que todos los que están acá les va a importar por su nivel metafísico y ontológico. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo haces para verte como un carricito de 29 años en vez de un tipo de 40? Qué complicado. Sí, pues estás, Eh, yo estás creo como que 40 y yo digo, este chamo no tiene más de 28. A mí me resulta preocupante eso. El amor de Giraud. Ah, Geraudí. sí, yo creo que, bueno, es complicado porque también es un asunto perceptivo, ¿no? Yo creo que la gente percibe esa juventud, quizá también sea un poco la juventud del ánimo o de la voluntad o de querer hacer cosas por encima de cualquier dificultad. Quizá, el del entusiasmo también, yo creo que hay un entusiasmo quizás no tan expresivo externamente, pero en lo privado sí, sí tengo como ciertas obsesiones con respecto a los proyectos, a la escritura, a la lectura, y eso me mantiene como muy despierto en ese sentido, y quizá ese interés como de lector pueda reflejarse en lo exterior, en lo físico, no sé Ah, cómo. o sea, pero esa pregunta es para Geraudí. Tú siempre estás entusiasmado. Sí, sí, casi, casi. Sí, digamos que sí, también por la compañía. Yo creo que eso que pueda verse como lozanía física también depende de las personas con quienes uno se rodean y en mi caso, pues con mi compañera de vida, ¿no? Eso indudablemente es así. Creo que el hecho de tener una compañera como Geraldine hace que uno también pueda verse de esta manera, ¿no? Creo yo. Yo te oigo y oigo esas menciones, Geraudí, y yo quiero leer un poema tuyo. Aunque quiero que te pongas a leer poemas tú acá, ¿no? Pero quiero leer un poema tuyo que dice, en momentos de ocio tocas tu espalda. Es tan débil la columna, esa culebra vertical que permanece quieta siempre anudando tu cabeza a la pelvis. A veces sueñas que alguien te da un golpe allí, un golpe seco y preciso, y mueres sin darte cuenta. A veces una mujer la recorre con sus dedos y simula que camina a través de ellos. Revisa las uñas, te sorprende la media luna que brota desde la raíz, las venas que trasladan sangre sin descanso. Qué fácil se le hace al cuerpo trabajar en silencio, sostener todos los órganos. El cuerpo está hecho para no durar, para tocar y ser tocado. Mm, Está bien, entiendo, por supuesto, que tu musa se llame Geraudy González, claro. pero sabes que me llama profundamente la atención la relación de tu poesía con el cuerpo. Cuando uno lee todos tus poemarios, tus hermosísimos poemarios, eh, es realmente un recorrido, es una cartografía del cuerpo. ¿Pudieras comentarnos algo de esa relación de la poesía de Néstor Mendoza, el cuerpo y el erotismo? Sí, qué bueno que leíste ese poema de Andamios, que es precisamente de la época en que pues Geraudí y yo iniciamos pues nuestra relación. Y también es interesante que toques el tema del cuerpo, que en mi caso ha sido también una temática constante desde Andamios hasta ahora, ¿no? Claro, al principio era más visible. Yo creo que como autor yo lo percibía como más claramente en Andamios y Pasajeros, y quizá también en Ojiva. Pero el tema del cuerpo ha estado siempre presente en mi escritura, ¿no? El tema es una forma de erotismo a través del cuerpo, ¿no? Quizás no son poemas eróticos eh, convencionales o tan explícitos, pero
hay una manera de erotismo a través de la descripción de un cuerpo, ¿no? Y a veces es el cuerpo que uno toca desde el placer o desde la contemplación, y es también el cuerpo que uno ve a través de poco de la despedida o del fallecimiento o de la muerte. Son distintas maneras de ver el cuerpo, ¿no? El cuerpo presente, el cuerpo que se ama, que se desea, pero también el cuerpo ausente. Y eso está muy presente en Andamios y en Pasajero, ¿no? Cómo tratamos el tema del cuerpo desde el poema. Y eso está muy, muy presente en mi escritura, ¿no? También como una forma de, de plantear un arte poética también desde el cuerpo, desde el cuerpo que se ve, desde el cuerpo que se toca y desde el cuerpo que se extraña, ¿no? Creo que por ahí también va mi escritura en esa dirección. ¿Hay algún poema en particular que le hayas dedicado a Geraudí, que quieras leernos? Sí, sí, claro. Voy a leer. Graudí se puso em, rojo. sí. em, el de Pasajero, el poema Doble G, que bueno, va dedicado a Gaudí con esa abreviatura. Este poema es un soneto, y bueno, es uno de los varios poemas que tienen que ver con el cuerpo y que tienen que ver con Geraudí también, precisamente en Pasajero. Entonces voy a leerle este poema. Pierdo en tu cama mi cuerpo de tela, es un pulso que permite doblar mis piernas y tus piernas sin piedad. Tanta soltura, ofrenda y mucho vino antes de que fluya el alivio blanco y toda la cama sea tu cuerpo. Todavía perdura el movimiento que nos enlaza al orden de la cama, ese orden tan complejo y amoroso que aumenta la devoción de mi mano. Hay distintas maneras de picar en partes iguales los apetitos, que sería sencillo digerirte así, lentamente, sin sufrimientos. Es entonces el soneto que yo le dedico a Jerónimo el Pasajero. Muy bello. Si Hermoso. está ahí Armas por allí, bueno, este es Pasajero, publicado en el 2015 en Decir Ediciones. Este es mi segundo libro. Igual vamos a ver este miércoles en el bautizo del libro que Taller Blanco me edita. Vamos a ver a Eda y yo le transmito eso. Te quería hacer otra pregunta, Néstor querido. Eh, Aunque dices tener 40 años, tú eres uno de los principales exponentes de tu generación, de una nueva generación de poetas. Me gustaría mucho escuchar tu opinión. ¿Cómo ves esta transición generacional de la poesía venezolana? ¿Cómo ves tu generación? ¿En qué se diferencia de la que te antecede? Y además hay un movimiento que ya está formándose, gracias a Dios, que sigue la generación tuya. ¿Cómo ves estos cambios generacionales en la poesía venezolana? Bueno, particularmente como alguien nació a mediados de los 80 No se te oye, querido. y con- ah, bueno, hablando desde mi percepción, alguien nació a mediados de los 80, ¿se escucha? Sí, sí. Pues quien nació en los 80, Venezuela, y de alguna manera No te he estoy notado escuchando. ¿Ustedes lo a la escritura. escuchan? Eh, Néstor, creo que tiene. Vamos a ver que resuelva el problema técnico de un Pero de- Geraudí está ahí.
Y aunque periodista y por aunque supuesto. hace un rato vi que se desmayó y se puso Me horizontal después parecía de que Néstor le leyó el poema. que Ahí era por está. el auricular. O sea, no tenemos mucho. ¿Y ahora Ahora cómo se bien, dale. escucha? Mejor, mejor. Sí, ¿Se Continúa. escucha bien? Sí, sí, Muy sí. bien. sí, sí, perfecto. Ok, cualquier cosa puedo quitar los audífonos y hablo sin audífonos. Creo, Ustedes me creo comentan. que es Sí. mejor. Ok. Ahora, habla, Ya. habla, ¿Cómo prueba. se, cómo, ¿Y ahora? Ahora te escucho, dale. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, les comentaba que como alguien nacido a mediados de los 80 y precisamente haber nacido en Venezuela a mediados de los 80, eh, eh, en el caso de mi generación los amigos que escriben y que nacieron en la década de los 80, digamos que somos sin querer poner un escalafón o ser más aventajados que otras generaciones. Creo que somos la primera generación de la diáspora, ¿no? Que se ha agudizado con los autores venezolanos, los jóvenes autores venezolanos que, que nacen a petición de la segunda ola migratoria de autores venezolanos. Néstor, perdón, se te está escuchando muy intermitente, Néstor. Se te corta el audio, no se escucha bien. Este, vamos a ver, por favor. No sé si donde estás, Eraudí, creo que se oye mejor. Quizás puedas trasladarte allí. Vamos a esperar un momentico. Recordemos que Néstor está en Cali, Johnny, Colombia. Néstor ¿Sí? se va a conectar desde acá, Perfecto, perfecto. entonces ya voy a cambiar el nombre. No Un hace momento. falta, no hace falta, No hace falta. no Bueno, hace está falta. bien. Todos, Ok. todos sabemos que es Néstor. Ok. Préstame no. Ah, Ahora ¿Y ahora cómo se escucha? Muy mejor. bien. Bueno. Bueno, retomando, pues comentaba que en mi caso, como un autor nacido a mediados de los 80, pues nos tocó ser esa primera oleada migratoria de autores venezolanos, ¿no? Autores venezolanos en el contexto de la crisis migratoria venezolana. Obviamente, en décadas anteriores hay casos de ejemplares de venezolanos en el exterior, bueno, muchos, pues hablar de Miguel Gómez, hablar de Juan Carlos Méndez Guedes, hablar de Juan Carlos Chirinos, pero digamos que para quienes nacimos a mediados de los 80, nos tocó afrontar la tradición venezolana como herencia desde un contexto migratorio eh, producido por la diáspora, ¿no? Entonces ya estamos, digamos, manejando un mapa nacional, mapa de la literatura venezolana, y a su vez estamos manejando un mapa de de cada una de las ciudades o de los países donde estamos viviendo. Entonces, un escritor venezolano nacido en los 80 que escriba desde Ciudad de México, que escriba desde Madrid, que escriba desde Cali, que escriba desde de Berlín o escriba desde Cali, como en mi caso, no solo va a dar un testimonio de la tradición venezolana, sino también un testimonio desde la extranjería. Y eso se ve obviamente en el tipo de lectores que somos y en el tipo de escritura, o en el tipo de temas, o en el tipo de geografías, mejor dicho, que estamos reflejando en nuestra propia escritura. En mi caso, yo ya con estos 7 años en Colombia he escrito 2 poemarios en este tránsito de tiempo, y especialmente con el último libro, que es un libro que solo pudo haber sido escrito fuera de Venezuela.
y no es que sea mejor que un libro escrito en Venezuela, sino es un libro diferente. Hay una temática que yo asumí en el tiempo que tengo acá en esta región de Colombia. Entonces yo creo que cuando nos toque ver un panorama de la literatura venezolana, una nueva antología de la literatura venezolana de los nacidos a finales de los 70, los 80 y principios de los 90, ese abanico temático va a dar muchos buenos dolores de cabeza a los críticos y a los investigadores de la literatura venezolana, ¿no? Porque obviamente va a haber muchas geografías y muchos estilos allí que se van a confrontar y que se van a complementar. ¿Podrías leernos algún poema de ese libro, por favor? Claro, claro que sí. Eh, Que muestre ahí, eso de lo extranjero que estás diciendo. aquí les quiero compartir un poema de un libro inédito, bueno, el libro que les he estado comentando, escrito acá en Valle del Cauca. Este poema se titula Hombres con Flores y es un testimonio de una, de, de una observación, digamos que diaria, de mi experiencia de vivir en una zona donde la residencia queda frente a un cementerio municipal. Este poema se titula Hombre con Flores. La hora que no esperabas, así llama Horacio a la muerte. El señor de las flores tiene la mitad de su vida en la entrada del cementerio. Cada muerto de Jamundí se lleva uno de sus ramos. El Dios de los vivos es el mismo Dios de los muertos. Los vivos y sus motos se apresuran para ver quién entra primero. También son mis muertos. En la otra estría de la vida no somos extranjeros. Cada día el mismo resultado. Cada día alguien que se va y decenas de personas vivas que lo despiden con música y abatimiento. La muerte. Transacción o transición. La flor se marchita según el esmero o la apatía de la mano que riega. Primero va el vehículo y adentro el que se va. Luego van los vivos, familiares y amigos y los que van más a prisa a los hogares. Que se sepa, no murió con mano violenta. Dos mujeres sostienen un cofre pequeño, blanco, franjas doradas. No puede ser que allí quepa un cuerpo tan pequeño. Lo que nace tiene alma. De lejos no se aprecia muy bien el hábito de ofrecer flores. De lejos un hombre, de cerca otro hombre paciente que selecciona las piezas. Los claveles representan la certeza de la muerte. Wow, Néstor, muchísimas gracias por compartir ese poema. Hay un editor allá, una pareja en Cali que son editores, te los voy a presentar, ¿ok? Que son bastante buenos, luego hablamos de eso. Claro, Te agradezco mucho tus respuestas y le voy a pasar a Edgar Vidaurre la palabra, maestro. No, maestro, nada, más bien con humildad, como es la dimensión poética de Néstor. Han agradecido por su presencia y por supuesto agradecerle a los que Le están cambiaron los presentes, nombres, ¿no? ¿viste? Tan chévere. Por cierto, Néstor, dado que se tocó el tema de tu juventud, yo pienso que hoy en día 40 años es más o menos como 20 años ahí en la época decimonónica. Me llama la atención tu coincidencia con la visión de Rimbaud, porque Rimbaud dijo también que la poesía es conocimiento, ¿no? Entonces, me gustó uh-huh. mucho tu aproximación, tu coincidencia, ¿no? Bueno, hay tal vez algunas cosas que Johnny no dijo de tu currículo, que tú incursionas primero en la novela y en el cuento, en la narrativa. Por cierto, también en el dibujo, ¿no? Este, y un poco haciendo una metáfora de algunos aspectos de tu vida, tal vez desde el punto de vista de la mitología griega y de los evangelios, podríamos decir que tú eres hijo de Vulcano, un padre que era guerrero y de una
una bella mujer que tejía esperando en su casa, ¿no? Como Penélope. De alguna manera, posteriormente, ya yéndonos hacia la postura evangélica, te encuentras con una virgen que te concibe y te pare con Marelis Loreto, que incluso fíjate qué Mm, coincidencia te deja una cicatriz en tu primer poemario, que es ombligo, para esta noche, ¿no? Por supuesto, esa trilogía, esa Trinidad, Santísima Trinidad que tú nombras tanto, Montejo, Olivero, Alejandro Olivero y Perezó, y después pues tu musa, ¿no? Caes en las manos que contienen de otra mujer bellísima, tu musa, Geraudí, que va a ser ya la madre de todo tu cuerpo poético, ¿no? Eh, bueno, hago esto porque de alguna manera eso dice mucho, mucho de tu vida. Y yo siempre ahondo en la pregunta formal que hace Johnny, ¿no? Y tu respuesta. Voy a leer rapidito una respuesta tuya directa que haces en ese maravilloso entrevista de El Nuevo País de las Letras que hace Antonio López Ortega. Tú dices, la poesía, pienso yo, sigue siendo una forma distinta de comunicación, una comunicación especial, alta, sin la presión de los intercambios económicos y sociales inmediatos. La poesía, así en mayúsculas, es como a otros espacios discursivos, es común a otros espacios discursivos. He leído alta poesía en otros géneros, en autores que escriben novelas y cuentos como Adolfo Bioy ujú. Casares y su gran novela poética llamada La Invención de Morel. Ahora, esto, como tú dices, coincide con una concepción en tu etapa vivencial, experiencial con la poesía, pero sin embargo, me llama la atención que en la misma entrevista que sale en El Nuevo País de las Letras de López Ortega, tú hablas cosas muy importantes, ¿no? Tú dices que escribir no es placentero, que es una inquietud. Es decir, que podríamos decir que para ti la poesía es una inquietud. También habla de que una decapitación del yo y que tú introduces en el lenguaje otra conjugación o otro sujeto hablante, ¿no? Y después dice que la poesía es antídoto ante el envilecimiento, la trivialización del mundo, ¿no? Pero después hay algo que me impacta más, que tú dices, con la poesía no tengo miedo y que la poesía es una contemplación. Te pregunto yo, ¿la poesía de alguna manera para ti es una inquietud, es una decapitación del yo, es una especie de antídoto o una contemplación en la cual te aleja del miedo o es todo eso junto? Yo creo que todo eso junto y bueno, tú has citado allí esa entrevista del Nuevo País de las Letras y que de alguna manera es que era y creo que sigue siendo un poco un testimonio con el cual sigo sintiéndome identificado, ¿no? Allí tomaría el tema del yo y más que el yo, un poco el antídoto o la escritura como el antídoto para lidiar con ciertas vanidades, ¿no? Tomando en cuenta que la vanidad en términos de escritura no es útil. Yo creo que si hay algo poco útil para la escritura es la vanidad, ¿no? Y es allí cuando tú mencionas el tema del antídoto, ¿no? Y pienso que esa vanidad también se puede contrarrestar con la lectura. Yo creo que tú has nombrado allí también eh, las lecturas de narrativa o las lecturas de novelas y cuentos, que también sirven como antídoto para la escritura poética. Y creo que todo es un asunto de antídoto, ¿no? Porque nos pasa a veces que por temporadas leemos solo poesía y al leer poesía exclusivamente estamos tratando con
un tipo de expresión que está en estado puro, ¿no? De alta pureza. Y más de pureza no en el sentido de que sea mejor que otros discursos, sino es como un discurso concentrado. Y de alguna manera ese discurso se diluye un poco químicamente cuando leemos otro tipo de géneros, ¿no? Que también resultan otros tipos de antídotos, ¿no? Creo que el antídoto es importante, el antídoto para el ego y el antídoto de la lectura o de diversificar la lectura para la propia escritura, ¿no? Yo creo que por allí va la pregunta, ¿no? No sé si iba en la dirección que tú tenías. Bueno, tu respuesta es extraordinaria porque hay otra coincidencia con Rambo. Aparte de alguna manera que hablas que la poesía es una forma de conocimiento, como lo dice él en una temporada en el infierno, también estás hablando de alguna manera de que el poeta en este caso, ¿cómo es? Y yo el otro, ¿no? O sea, Rambo también toca el tema del yo como disolución del yo y dice, y el yo es el otro, ¿no? Qué interesante esa, vamos a decir, referencia, que además en tu caso la siento muy genuina, ¿no? Ahora, tú hablas de que a medida de que pasa tu vida has tenido diversas visiones o experiencias o vivencias con la poesía y por supuesto otra categoría de sentimiento, ¿no? Con respecto a ella. Pero más adelante tú sigues diciendo también que, sí, que ha seguido la barbarie, el envilecimiento, la trivialidad, e incluso que te tocó personalmente en tu exilio, y dices, entonces siento yo que ya no hay miedo, y en ojiva, tú más bien dices que ojiva es una reacción contra justamente contra esa barbarie, ¿no? Hoy en día ya no hay miedo, hay más bien esa reacción contundente ante esos elementos que de alguna manera circunstancializan la vida y le quitan su esencia. Sí, fíjate con el caso de Ojiva, Ojiva fue una escritura hecha mientras se experimentaba la crisis, o sea, era vivir la crisis y documentarla por escrito, ¿no? Esa es más o menos el, la poética de Ojiva. Lo que he tratado de hacer, Fíjate otra digamos, cosa, ¿no? Este, la editorial se llama Taller Blanco. te dejé de escuchar, Edgar. Edgar se congeló, pero mientras Edgar logra resolver este problemita, voy a hacerte una pregunta. Ojiva es una obra extraordinaria, difícil, además difícil de construir. Cuéntanos un poquito esa historia de Ojiva, por favor. ¿Cómo la logras? Ojiva tiene un contexto eh, que es el contexto de una crisis, obviamente es una crisis, la crisis del 2017, una crisis obviamente visible para todos en Venezuela. En ese tiempo, obviamente, yo estaba en Venezuela. Y también fue una crisis por el duelo, también, por el duelo especialmente de tres personas a quienes pues estimo mucho y que murieron en 2017, uno prácticamente detrás de otro. Hablo de Harry Almela, que murió en el 2017, Rubén Ackerman, también, otro poeta donde hay muchos afectos, ustedes lo conocieron, y, y también de un gran amigo de Valencia, artista plástico, que muere también ese año 2017. O sea, fueron tres grandes, buenos afectos que murieron en pocos meses y que de alguna manera eh, terminaron de detonar esa especie de crisis de escritura
que inició con esos primeros fragmentos de Ojiva. Ojiva, yo le escribí, es un poema largo de 21 partes, que prácticamente, pues, yo creo, es el único poema que yo he escrito así de manera azarosa, ¿no? En cuestión de semanas. Y yo creo que hasta ahora, desde 2017, que el año de la escritura hasta ahorita, han pasado 7, 8 años, y yo no he podido repetir ese tipo de escritura. Yo no sé si pueda repetir ese tipo de escritura, porque es una escritura que surge de una crisis y que se materializa verbalmente en un poema que es la descripción de una crisis humanitaria, digamos, y una crisis, aprovechando que están ustedes, aquí está Ana María, que estás tú, que son especialistas, que también producto de un quiebre psíquico, producto de una salud mental vulnerable, ¿no? Y yo creo que todo eso tiene ojiva, ¿no? E incluso luego de tantos años, leer en público ojiva me cuesta un poco también por ese tipo de crisis que creo yo se mantiene en esa escritura luego de estos años. Pero Con esto no quiero decir que sí, sea, que sea mejor, que eso lo haga un mejor poema, sino sencillamente que le da un contexto al poema. yo creo, antes de volver a darle la palabra a Edgar, que ya pudo retornar, creo que la Yoyi Ahumada te acaba de describir perfectamente. Yoyi escribe, Néstor Mendoza ejerce aquella máxima de Armando Rojas Guardia, vivir poéticamente sin limitación de género. Ese poema es una lectura del país y no solo coyuntural, es una lectura a futuro. Gracias, Yoyi, por este aporte y por esa lectura de ese texto preciosa, precioso, complejo, difícil, que revela tu naturaleza de artista, definitivamente. Edgar, te Mira, muy devuelvo rápido para darle tiempo a paso a Ana Ana María María. de que se empeñe a fondo con esto, ¿no? Yo decía que aparte de la fragilidad del cuerpo, yo lo veo fragilidad, aunque hay eros y todo, pero yo veo ahí un andamiaje y una precariedad del cuerpo. Tu tema con lo blanco es muy importante también. De hecho, tu taller se llama, tu editorial, obviamente por Motejo, se llama Taller Blanco, Ediciones. Pero quiero leer muy rápidamente un pequeño extracto. Dice, parca fue su partida, así tan parca o quizás tan súbita como el impacto de la muerte empaquetada en forma de huevo que devastó todo lo verde y todo lo azul del cielo. Por eso ahora todo es blanco. Entonces, de alguna manera, hablando de tipo evangelio también, el Padre, me llama la atención de alguna manera que Vicente Gervasi, y de alguna manera es un referente. De hecho, tú mismo lo dices, ¿no? Mi padre, el inmigrante, y tú eres un inmigrante. ¿Qué tienes que decir con respecto a eso? Y ya dejo a Ana María en la palabra. Sí, muy oportuna tu pregunta, Edgar, sobre todo con el tema de ambos, pues tanto la imagen digamos, de lo blanco y la presencia de Gervasio. De hecho, hay muchos pasajes de ojiva donde la devastación, o sea, del proyectil que cae, esa devastación genera una pulverización, digamos, del espacio y esa pulverización es blanca. Luego, como lector, le he dado otras reinterpretaciones a eso de lo blanco. Por ejemplo, la ceguera de los personajes de Saramago del ensayo sobre la ceguera es una ceguera blanca, ¿no? Eh, Recientemente pues también pude conocer que, por ejemplo, en este cómics argentino, el Eternauta, esta invasión que llega a la Tierra y en forma de nube tóxica o de nieve tóxica, es una nieve blanca. Entonces, eh, el tema, la imagen de lo blanco, más allá de lo que represente como pureza, representa también formas de destrucción, formas de ceguera, formas de desaparecer.
y la blancura en ojiva, como bien tú has dicho, Edgar, es una blancura que destruye, pues que implica muerte. En ese caso, pues la blancura en ojiva. Y en cuanto a Gervasi, eh, a mi padre inmigrante especialmente, hay un pasaje de ojiva en el que yo hago una reescritura de un pasaje de mi padre el inmigrante. Por ejemplo, en el fragmento número 12, las últimas 8 líneas de ese poema, de ese fragmento 12, es una reescritura que yo hago de uno de los pasajes de mi padre el inmigrante. Entonces, permítanme leer eh, específicamente esas 8 líneas, porque ese fragmento es un poco extenso. Agítanse las sombras al golpe de la ojiva, con el estruendo que enluta barrancos y montañas, y en la noche capitalina anuncia una luz breve que ilumina las avenidas sin faroles o demarcaciones. Atrás quedan las viviendas, los amigos, las deudas no honradas. Atrás quedan algunas prendas y cajas que solo esperan cubrirse de polvo para volverlas irreconocibles. Si por algún motivo deseáramos volver, aunque sea mentalmente. Este es un pequeño tributo que hago en ojiva, voluntariamente reescribiendo o apropiándome de cierta manera de ese ritmo o de esa cadencia de parte de mi padre, el inmigrante. Gracias, Néstor. Néstor, el inmigrante y el venezolano. El inmigrante. Adelante, Ana María. Bueno, Néstor, estoy sumamente contenta de tenerte aquí. Más que hacerte preguntas, yo me planteo conversar contigo porque leer a Néstor, y es lo que quiero transmitir, mi experiencia lectora, que creo que es importantísimo para los que estén escuchando y aún no lo han leído, salgan corriendo a leer a Néstor. La poesía de Néstor entusiasma, pero entusiasma de una manera muy particular, porque no es que entusiasma, "Ay, porque qué bonita la poesía y me alegra". No, es una poesía contundente, llena de potencia creadora, donde el lenguaje va de lo más elemental, pero explora lo elemental, pero con una fuerza literaria extrema que lleva lo más minúsculo, lo más elemental, donde el poeta pone el ojo, lo lleva a tener atisbos metafísicos. Y eso es muy poco corriente, muy poco común en poetas de tu generación. Eso a mí me ocasiona entusiasmo al leerte, ¿no? Lo que significa realmente entusiasmarse, ¿no? Y dentro de ese entusiasmo, el cuerpo es un cuerpo, como lo acabas de decir muy bien, un cuerpo presente. Este es un cuerpo multidimensional, ¿no? Un cuerpo al cual se acerca el poeta casi que disecándolo, desmembrándolo, decapitándolo. Y siento yo que ese es el cuerpo del lenguaje, ¿no? O sea, como que el cuerpo, ese cuerpo físico que termina en una sala de autopsia, que me hiciste recordar, por cierto, ese famoso poema de Raymond Carver que se llama Sala de Autopsia, que a mí me mata literalmente y me ubica en la sala de autopsia. Me lograste llevar a ese nivel con el poema Dócil, Mm. ¿no? Que además tiene un erotismo, es lo que les digo que entusiasma, porque es erótico, muerte y erotismo unidos, ¿no? Entonces yo pienso que ese cuerpo es una metáfora de lo que tú haces con el lenguaje, de las posibilidades del lenguaje, que el lenguaje se puede desmembrar, se puede estirar, se puede golpear, se puede violar, se puede hacer el amor con él, empaparlo de sangre y el lenguaje va a decir más, va a decir lo que uno no ve. Eso me entusiasma muchísimo.
Tú dices una cosa muy buena, el cuerpo de la ausencia. O sea, en la ausencia misma hay un cuerpo. Eso es extraordinario porque ese precisamente es el carácter del símbolo. El símbolo es lo que se instala en la ausencia. Entonces, fíjate qué bello el cuerpo de la ausencia. Entonces, cuerpo y muerte están permanentemente en tu poesía. Y me hiciste recordar, así como me hiciste recordar a Carver con la sala de autopsia, me hiciste recordar algo que dice Juan Gelman en esa oleada grande porque tendemos a olvidarlo, ¿no? La oleada de diáspora del sur, de los sureños, de los chilenos y los argentinos y los uruguayos. Gelman dice en el año 80, 5 años antes de que tú nacieras, no debería arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, los calores. Dice más adelante, tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire. Soy una planta monstruosa. Entonces quería hacer mi primera intercambio contigo, a ver cómo ha influido, ya más o menos lo has venido diciendo, lo acabas de plantear, el ser arrancado de tu tierra, como dice Gelman, ¿no? El aprender a respirar en otro aire, aprender otros colores, e incluso dentro del mismo español, aprender otro español. Y aun cuando hay poemarios que tú todavía no habías emigrado, dan cuenta de un alma que es peregrina, de un alma que transita, de un alma que se siente pasajera. Cuéntanos, me encantaría que me contaras esa experiencia, cómo esa experiencia va al lenguaje, cómo esa experiencia va al cuerpo. Bueno, me gusta mucho tu apertura y el cierre que le das a la apertura con esta pregunta compleja, pero también estimulante, porque en mi caso hay un antes y un después de como autor y como lector en el contexto de mi propia migración, ¿no? Em, Hay algo importante que te da la migración para quienes escriben, es, es que siempre nos dicen que la escritura es un distanciamiento, o para escribir con cierta precisión necesitamos de un distanciamiento del objeto, ¿no? Y en este caso el objeto es el país, ¿no? Venezuela. Y en mi caso ha sido productivo ese distanciamiento, que en nuestro caso es un desarraigo, ¿no? Como una forma de vencer todo este asunto de, del- de lo depresivo que puede ser para todos nosotros ser arrancado, ¿no? De manera violenta de nuestros países, ¿no? Pero viéndolo desde el punto de vista de la escritura, eh, he podido eh, leer o releer la literatura venezolana desde acá, desde Colombia, inicialmente desde Bogotá, pero ahora desde Cali. He podido leer obras de la literatura venezolana que no había leído, o que había leído mal, o que había leído desde, en mis tiempos de estudiante universitario, y leerlas en este contexto migratorio, y leerlas después de los 30. Leer, por ejemplo, Mene, que no la había leído en Venezuela, la leí aquí. Releer País Portátil, Wow. releer la poesía de Enriqueta Arbelo Larriba. Y sí, para darte ejemplos concretos, todo lo que yo he escrito sobre Yolanda Pantin, sobre Rafael Cadena, sobre Reinaldo Pérez, que es uno de mis primeros referentes en poesía.
lo que he escrito sobre Montejo, todo eso yo lo he desarrollado aquí desde Colombia. En Venezuela los leía con detenimiento, pero el alejamiento me permitió escribir quizá con un poco de objetividad, ¿no? Sobre ellos y de releerlos. O sea, releer la poesía de Montejo en Colombia para mí ha sido muy, muy productivo, ¿no? Y eso me afecta, digamos, como autor y como lector. Y siento, o sea, no sé si sea eh, objetivo lo que estoy diciendo, pero siento que he leído un poco mejor la literatura venezolana fuera de Venezuela. También porque creo que he encontrado un poco ese punto de equilibrio bueno, de armar nuevamente una biblioteca acá en este país, de leer autores en PDF, porque dejé toda mi biblioteca en Valencia, adquirir obras de literatura venezolana pues libros de segunda mano, leer literatura venezolana en bibliotecas públicas de Colombia, por ejemplo. Eh, eh, Eso creo que ha sido para mí productivo, ¿no? Y eso se ve en lo que escribo y se ve, creo que en el tipo de lector que uno se va convirtiendo, ¿no? Yo creo que soy otro tipo de Ujú. lector en esta época. Y repito, no sé si mejor lector que en mis tiempos en Venezuela, pero sí, pues, sin duda, un lector diferente. Y eso para mí es muy valioso, Ana María. Me encanta tu respuesta porque me hace pensar otras cosas. Fíjate que yo leí la antología que sacó el Taller Blanco del maestro Cadenas, tu epílogo, que me encantó. De hecho, lo cito en una entrevista que le hago a Cadenas porque me encantó. Ahí tú planteas qué es lo que debe tener los buenos ensayos, los buenos artículos, que deben proponer algo novedoso, ¿no? Ahí tú propones algo interesantísimo en relación a Cadenas y un aspecto visionario de Cadenas, ¿no? ¿Te acuerdas? Qué bello, ¿no? Lo de poder visionar qué va a pasar en el Ujú. país, así como decía Yoyana por ahí. Por otro lado, Edgar estaba nombrando a Rimbaud y Rimbaud decía que el poeta debe ser un vidente, ¿no? Un visionario también. Y fíjate que pienso ahorita que te estoy escuchando hablar, cuando armas de nuevo la biblioteca, cuando te rearmas, cuando empiezas a agarrar los libros del naufragio, ¿no? Yo me Ujú. gustan los naufragios, empiezas a recoger los libros y empiezas a leerlos desde fuera, ¿no? Ya en la orilla, ¿no? Ahí hay una reorganización de un cuerpo que se ha desmembrado. Por eso vuelvo a Claro. esa emoción. Creo que incluso antes de irte de Venezuela ya estabas tú visionando no solo tu historia personal, sino la historia del país, la historia de una generación, el desmembramiento y el tener que rearmarse, el tener que reorganizarse, no rearmarse con armas, sino volver a construirse, reconstruirse mejor, ¿no? Mira, antes de hacerte otra observación de un libro que me encantó, el de Dípticos, me parece, wow, qué lectura cómo la he disfrutado y cómo la voy a volver a disfrutar porque lo voy a volver a leer varias veces. Mira, yo quiero tener la desvergüenza de leer Dócil, lo quiero leer, Claro, Dócil. con gusto, claro, me gustaría escuchar. Tus proporciones se mantienen firmes y sobresalen como una manera de decir que aún la belleza de las formas merece las caricias del amante. No debería estar quieta en esa tabla. Incluso debajo de la piel amoratada se logra ver un cuerpo bello. Una cantidad indeterminada de puños se ensañó contigo, quebró la longitud blanca del hueso en partes que no pueden armarse de nuevo o que yo particularmente no sé armar.
pero todo ya pasó. No temas. Tu presencia se ha vuelto dócil. Lograron apaciguar tus quejas con el batazo rotundo en la frente. El primer golpe vino desde atrás. No te diste cuenta de la succión y del desorden de manos, de lo que se alojaba adentro, las caricias que nunca se pidieron y aquella viscosidad repulsiva. La mesa metálica, plancha fría para extender tu figura. Todo debe permanecer ordenado. Las manos no desparramadas o colgando su inmovilidad. La desesperación requiere de un cierto orden. Incluso tu cuerpo que ya no sabe cómo respirar. La horizontalidad toma espacio y ahora tú eres superficie. Busco un culpable. No hallo el criminal. Hay cuerpo sin sombra movible, pero no mano que golpea y extrae la vida. Tu organismo debería estar de pie. Se supone que el cuerpo horizontal solo es digno en el amor. Parece un poemazo. Te felicito. Ese fue el que me recordó el de Raymond Carver. Ese poema que habla de un cadáver, pero tiene una serie de imágenes alrededor que uno va a trasladar, o traslado yo que tengo la mente enferma, eh, eh, trasladarlo incluso a nuestra tierra, a nuestra vida, a lo que nos ha pasado, a esos golpes arteros, a la imposibilidad de levantarse, a la violación, a no saber qué es exactamente lo que el nombre del criminal. Eso lo dejo allí de manera poética. Después, si quieres, lo comentas. Pero quiero eh, eh, co- eh, hablarte de díptico. Díptico es una lectura deliciosa, profundísima, eh, hecha en base a también a pedazos, pudiéramos decir, fragmentos de la mitología griega y de las tragedias griegas. Pedazos que el poeta rearma, reajusta, dípticos, en parejas que no necesariamente son complementarias o que tú encuentras el complemento cuando le das la vuelta. Por ejemplo, en simulacro, tú haces Pacifae Dédalo. Uno pensaría Pacifae el rey Minos, por ejemplo. No, tú pones a Ujú. Pacifae y Dédalo, el que le construye el Claro. andamiaje, el simulacro de vaca para luego, para ese toro espléndido de Neptuno. O Narciso y Eco, el Minotauro y Teseo. Fíjate que no pones Ujú. generalmente Teseo y Ariana, no, el Minotauro y Ujú. Teseo. Edipo y Yocasta, sí es verdad que no nos las perdemos. Pero Penélope, me encanta que no pongas a Ulises, pones Penélope y Anfínomo. Y así, yo quisiera que hicieras una pequeña aproximación de cómo se te ocurre esta maravilla de poner a hablar en parejas a personajes míticos donde tocas temas interesantísimos y que de alguno de esos, que son varios, simulacro, contemplación, laberinto, etcétera, fe de vida, que me encantó, zoofilia, escojas uno y lo leas. Ah, gracias, Ana María. Bueno, me dan ganas como de responderte todo. Bueno, pero quisiera comentarte brevemente un poco el contexto de dípticos y luego te leo el poema. ¿Te parece? Ok, perfecto. Sí, 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 brevemente. Fíjate que dípticos también, bueno, yo lo he dicho en algunas otras, en otros espacios, pero siempre me gusta como comentarlo. Dípticos lo escribí simultáneamente con ojiva. O sea, por una parte escribía ojiva y por otra parte
en las noches escribía ojivas, quizá, digamos, y en el día escribía dípticos. O sea, en el tiempo comparten esas coincidencias de escritura. Pero en el caso de díptico es una escritura que buscaba hacer todo lo opuesto en cuanto a métodos eh, con respecto a ojiva. Díptico lo asumí más como una escritura más consciente, una escritura eh, más formal, una escritura eh, más de investigación. Pues en el caso de consultar diccionarios de mitología griega, por ejemplo, el diccionario de Pierre Grimal, que lo recomiendo mucho. Sí, En ese tiempo maravilloso. leía algunos pasajes de Platón, de algunos de sus diálogos, el banquete especialmente. Leer, por ejemplo, releer Edipo Rey, releer Antígona. Y esas lecturas se sintetizaron en esta escritura de los dípticos, ¿no? Y como tú bien lo has dicho, son dos voces que a veces se relacionan y a veces se oponen, ¿no? Porque, como dices tú, Mm, escribí sobre Penélope, pero no escribí sobre Ulises. Escribí sobre mm, Anfínomo, que Anfínomo fue uno de los tantos, digamos, pretendientes que en esos 20 años visitaron eh, a Ítaca para intentar, digamos, eh, eh, digamos, encontrar algún tipo de relación con Penélope. Entonces, ese es más o menos el contexto de dípticos. Son 20 dípticos, perdón, son 20 poemas, 20 voces, pero en 10 dípticos. 10 mm. dípticos, 20 voces. Entonces voy a leerles uno de esos dípticos, no sé si tienes alguno en mente o... No, preferiría que tú lo escogieras, claro. Quiero ver cuál Sí, escoges. A mí me encantaron todos. Tengo mis preferidos, pero a ver. sí, puedo leer en... Voy a leer Simulacro. Simulacro, que es el Ah, primero, ajá. que bueno, que es el diálogo entre Pasífae y Dédalo, ¿no? Bueno, sería el constructor o el ingeniero que crea el laberinto del Minotauro y es también el que confecciona ese toro artificial que permite la unión carnal de, 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 de ese toro mitológico con Pasífae que permite el nacimiento del Minotauro o de Asterión, como lo llama Borges en ese gran cuento, La Uy, casa de Asterión, ¿no? mm. Simulacro, habla Pasífae. Dédalo, apresúrate, en ti confío, en ti reside mi seducción. Necesito cuero y ubres, hocico y orificio conveniente para su embestida, madera y carne. No puede fallar el simulacro. Me urge, Dédalo. Siento que mis piernas se endurecen y en mis pies resuena ese sonido áspero de cascos. Anatomía salvaje para él, olor de su familia para él. Mis dedos se acomodan a estos pares de pezuñas. Entro en la vestidura, calzo. Nadie diría que no soy animal. Lo he engañado. Allí viene. Siento el trote en mi quietud inclinada. Me huele, Dédalo. El toro me huele. Sus cuatro patas bajan. Su testa erguida sube. La unión sucede. Y responde Dédalo en la segunda parte. Las piezas están dispuestas. He tallado cada hueso. Aquí la tienes, la superficie de vaca, casi de vaca, se ve como vaca.
Sacrifiqué a un animal para retirar su piel, fino tallado, clavos. Un golpe de martillo te acerca al órgano del toro. Entrarás en esta ropa hecha para la confusión y el acople. Yo comprendo el secreto de la bestia. Tan perfecta es mi creación que casi trota y pasta en el paisaje. Tanto se asemeja a la vaca que un pastor la confundiría en su rebaño. Una vaca sin tripas ni estómago. Tú serás las entrañas. Tu desnudez blanca, disimulada en esta ropa, lo recibirá. Extraordinario, ¿no? Que me gusta mucho porque logras el tono de del mito, ¿no? De Pasífae deseando, el deseo de ella por el toro. Bueno, te felicito ampliamente. No sé si Johnny quiere decir algo más. Los Yo chats, estoy, yo hay estoy, muchos fa- chats. yo estoy fascinado con lo que estoy escuchando. Este, sí creo que es importante que mencionemos ese maravilloso trabajo tuyo que son los alfabetos de humo. Exacto. O sea, creo que eso es a nivel de memoria, como lo decías antes, para los futuros estudiosos que vengan de la literatura venezolana. Eso es una memoria maravillosa y de verdad que te quiero agradecer. Te quiero agradecer porque creo que estás desarrollando un trabajo verdaderamente importante, Néstor. Y aquí en Poetizando, de verdad que estamos orgullosísimos de que estés con nosotros. Te quería dar las gracias en nombre de, bueno, de todos los que estamos acá y acostumbramos que Ana María al final, bueno, lee un poco los comentarios. Ana, por favor. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Malas costumbres. Vamos a ver. Roger desde Chile nos dice, la poesía de Néstor me resuena con la dislocación migrante. Fíjate qué bueno, ¿no? Venir a plantarse en una tierra que aunque fértil no enraiza porque las raíces están apuntando al norte, él desde el sur, ¿no? Poesía de vivencia y de alma. Gracias por este espacio, dice Aymara Lorenzo, que está por aquí también. Pareciera, dice Cristian Dimitríades, dice, pareciera que en estos versos que cito de pasajero anuncian de alguna manera el largo poema ojiva. Solo tengo una mirada sencilla, miedosa para este paisaje y la sensación de un vidrio que me separa, una tela, una malla, no sé. Eh, Juan Martins, Juan Martins, por crisis es orgánica, no se repite. Bueno, ya tú leíste el otro que dijo Soy yo. Yoyana sobre poéticamente. Es Bueno, un gran poeta, creo que de verdad que es un lujo tener a Néstor acá, es un gran poeta, de verdad que a pesar de sus 20 años, porque como 20 años no es nada, 20 años no es nada, tiene 20 años, a pesar de esos 20 años los ha utilizado muy bien. bueno, Eh, Néstor, gracias. No sé si tienes algo que quieras decir para despedirnos. Reiterar mi gratitud con ustedes. El año pasado, pues tuve digamos, el gusto de verlos personalmente, a todos ustedes, a Ana María y a ti, Johnny, en Caracas, a Edgar, coincidimos En la en FELUC. Valencia, en Afilú. Eso a mí fue muy grato poderlos ver personalmente el año pasado. Bueno, este espacio, pues yo agradezco mucho la oportunidad para comentar un poco sobre la propia escritura y lo que uno va, digamos, intentando construir en estos tiempos, ¿no? Y agradecido con los participantes. Bueno, aquí veo sus comentarios, también estoy viendo acá pues cada uno de los que pudieron conectarse. Hay otros amigos que estaban atentos al programa, que lamentablemente no pudieron estar presentes, pero sí sé Lo que verán van en diferido. a Lo verlo de verán. manera sí, Los diferido pueden ver los pueden ver y en diferido. Les vamos a pasar el mañana la grabación. Yo voy a Mira, aprovechar la propaganda.
Unos quedaron allí rezagados, pero no los quiero dejar atrás porque eran que estaban obnubilados con Néstor. Denise Armitano, maravilloso escuchar a Néstor en la magia de estos encuentros y Yoyana, de nuevo con la claridad de Yoyana. Néstor es un poeta híbrido, es como Zeus, eso lo digo yo, se mueve con potencia entre la prosa, el ensayo, la crónica. Ojiva es como un poeta operático, un poema Absolutamente. operático, Mm. Sí, yo, así y es. estamos pensando lo mismo. Yo lo leí y yo decía, esto es teatro. Un abrazo para Yoyana, querida Yoyana. Sí, bueno, nos vimos aquí en Colombia y, bueno, y ya también en Venezuela, en Valencia, querida. Bueno, yo aprovecho la propaganda para este miércoles invitarlos es a las 4:30, correcto, en el Buscón, entre Mira, no, pero no podemos dejar a Geraudi por fuera. Geraudi dice, de hecho, dípticos es también una minificción, claro. Cada, claro. cada diálogo que se da entre esos personajes es una minificción. Maravilloso. Bueno, los invitamos justamente este miércoles, un libro de Taller Blanco, Red de Seda, El Bautizo en Ajá. Buscón. Van a estar Ana María, va a estar Eda Armas, va a estar Nelson Lesman, acompañado de Rudyard Villalobos, en el bautizo de Red de Seda. Néstor, gracias por esa edición que hiciste de mi libro, te agradezco muchísimo. Ah, ahí te acompañaremos Gracias, desde la Néstor virtualidad. querido. Gracias, Néstor querido. La editorial Liosa Blanca tiene las puertas abiertas para ti. Te voy a escribir para que hablemos de editoriales y de poemas. Y la Claro que próxima sí. semana tenemos un valenciano, colega tuyo y de la misma tierra, el señor Juan Martins. Así que Qué los- bueno, un gran amigo y autor también del Taller Blanco. un Está querido presente, también saludos para Juan, que estuvo acá presente está en la ahí, y conversación. Héctor Espinosa, así que tienes tu barra de Valencia. Y a Héctor, por supuesto. Vale. Bueno, nos vemos la próxima semana con Juan Martins. Hasta